me da mucho gusto tener aquí, como todos los jueves, a Rodrigo Pérez Alonso con un tema que está caliente. ¿Cómo estás, amigo? Doctor, un gusto como siempre estar aquí contigo y obviamente en este espacio, pues muy bien. Ahora hablando del tema de crecimiento económico que ¿Recesión? ha sido de la recesión justamente. ¿Recesión o no recesión? Así es, la gran pregunta, ¿estamos o no en recesión ante estas cifras que ha publicado el lunes el Instituto Nacional, de Estadística y Geografía, el INEGI? En donde pues obviamente se ha señalado que los últimos 3 trimestres, si no es que ha estado en cero, ha estado en -1, -2 el crecimiento económico. ¿Por qué es importante esto? Por 2 cosas. Digamos, me voy a poner muy tecnocrático, pero creo que es muy importante definirlo en términos, digamos, muy técnicos, ¿no? La primera es la definición, digamos, tradicional que se utilizan en los libros de texto de economía, como dicen en Estados Unidos, 101, que es básicamente una recesión es cuando hay un decrecimiento sostenido de la economía durante un tiempo determinado. En este caso, de 2 a 3 trimestres, 2 o más trimestres. En ese sentido, en la definición popular, por supuesto que estaríamos en una recesión, porque ya estamos hablando de al menos 2 trimestres en este año, que hay, digamos, un crecimiento negativo, ¿no? Ahí es donde yo quiero hacer una pequeña pausa, porque si no nos hubiésemos enterado de la actualización de cifras que hizo el INEGI, precisamente también esta semana, pues realmente no habríamos estado, o no habría un aval para decir que sí estamos en recesión. ¿Por qué? Porque el INEGI, para la gente que está ahí en su casa, está observándonos, hizo una actualización en la cual sí se menciona que al final del 2018 hubo una ligera contracción de la economía y después en el primer trimestre también. De hecho, algún periódico, si no mal recuerdo fue El Financiero, traía una excelente cabeza donde decía, estuvimos en recesión y ahora no. Pero al final del día, lo que se señala y lo que han dicho grandes pues, figuras de la economía nacional es que pues no importa tanto, y yo estoy de acuerdo con ellos, no importa tanto la discusión de si estuvimos o no estamos, o si estaremos en una recesión técnica o no. Lo importante es que está estancada la economía. Y esa es la verdad, que está estancada la economía. Y creo que lo acabas de decir muy bien. El tema es que la economía no está creciendo, no se están generando empleos. De hecho, está decreciendo la generación de empleos y a eso iba con la segunda definición. Dentro de la definición, digamos, más económica, no tan tradicional, tan popular, digamos, no hay consenso incluso con los economistas, pero el consenso que existe es el que está en Estados Unidos con el foro, el Buró Nacional de Investigación Económica en Estados Unidos, que depende del gobierno de Estados Unidos, en donde se toman en cuenta una serie de factores como el empleo, la inflación, obviamente el PIB y una serie de factores que no necesariamente son exclusivos del Producto Interno Bruto, como se hace en esta definición tradicional. Se hace un desglose de todo lo que va alrededor de la economía. Y yo creo que al final de cuentas es un tema político. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estamos así, empatamos o ganamos, ¿cómo pasó? ¿No? O sea, normalmente pues tú no quieres como político perder y obviamente tus opositores pues quieren que pierdas, ¿no? En otras palabras, pues es un juego suma cero, por así decirlo. Pero desafortunadamente en este caso, pues con lo que se está jugando es con la economía y con los empleos de la gente. Entonces, yo creo que aquí hay sin duda un decrecimiento. Y por cierto, en el tema de lo que menciona el presidente López Obrador y el gobierno en cuanto a que hay mayor igualdad, este tipo de cosas, también hay forma de medir eso. Hay un coeficiente que se llama Gini, que es un coeficiente mediante el cual sale anualmente, mediante el cual se determina cuál es la disparidad entre ingresos del decil más bajo y el decil más alto, los distintos deciles. Y por cierto, México estamos peor que la República Dominicana, que Honduras, que Nicaragua, que muchos países de Centroamérica que pensarías que está peor la desigualdad, en México estamos peor. Ahora, sin duda alguna se está repartiendo más dinero en los deciles más bajos, este tipo de cosas, pero es un tema político al final. Estoy completamente de acuerdo y de hecho no hay que esperarse al de Gini, al coeficiente de Gini. El INEGI también lo publica anualmente, cuál es la diferencia entre los deciles y si no mal recuerdo la cifra estaba en que los del decil más bajo ganaban 90%, 90 veces menos que los del decil más alto. Entonces ahí existe el dato también de la lectura nacional, ¿no? Y estoy de acuerdo en la parte en que existe más desigualdad, pero también hay una verdad. En la medición que hace el IMSS, hubo primero varios meses en los que hubo caída en los empleos, caída en la creación de empleos, pero en el último reporte hubo una creación de 145,000 empleos. Entonces, pues la economía, insisto, están ahí los factores para señalar, estamos estancados, está sin haber un avance, sin haber una expansión, pero
tampoco es que está en un periodo de recesión. Porque al decir que hay un periodo de recesión, también sí, es que toda la economía se encuentra con caídas, se encuentra en periodos de contracción y todas las áreas. Estamos viendo precisamente, por ejemplo, el sector de la construcción, ¿no? Que tiene aproximadamente ya más de 13 meses en los cuales se encuentra cayendo y que se encuentra con bajas y en todas las áreas que existe, tanto en la edificación de casas como en la edificación de otro tipo de pues, obras. Pero existen niveles de comparación y existen factores estacionales que hicieron que estas medidas cayeran. Ejemplo, la cancelación del aeropuerto. Y eso es el tema del cual tú estás muy bien relacionado. Y yo creo que aquí hay que diferenciar muy bien entre actividades primarias, que son agricultura, y actividades básicas, secundarias, que son, digamos, manufactura y este tipo de cosas, y las terciarias, que son servicios financieros y otro tipo de cosas. ¿Dónde sí está creciendo la economía? En actividades primarias, en donde, pues por supuesto, son actividades del campo, este tipo de cosas. Y como bien dices, mira, no es una ciencia exacta la economía, sin duda alguna hay muchos factores que pueden moverlo, pero lo que es cierto, y creo que hay un consenso, digamos, valga la redundancia, generalizado, es que hay un estancamiento económico que estamos esperando todos a que repunte, como tal lo mencionabas hace un momento, que en estas, digamos, este último trimestre, con la etapa decembrina, con los aguinaldos, este tipo de cosas, se reactive la economía. Y al final de cuentas, el mensaje que yo creo que sería central para todo este debate que estamos teniendo es el tema psicológico. Somos seres humanos, todos participamos con decisiones, múltiples decisiones, millones de decisiones que forman una economía, y si los seres humanos tenemos incertidumbre y estamos ansiosos en cuanto a una economía, se vuelve una profecía que se autocumple. En otras palabras, híjole, nos va a ir muy mal y nos va a ir muy mal, ¿no? O nos va mal. En otras palabras, yo creo que lo que necesita el gobierno es inyectar certidumbre en las actividades económicas. Y como bien dices, tal vez los indicadores macroeconómicos no están mal. El tema central, de nuevo, es el tema psicológico de los seres humanos. Y se tiene que crear certeza, tiene que haber un Estado de Derecho en el país, y tiene que haber modificaciones por parte del gobierno para crear precisamente este ambiente. En el anuncio que se hizo en el acuerdo de inversión de infraestructura hace un par de días, ahí lo decía muy bien el presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Ahí señalaba que sí, las inversiones son importantes, pero se tiene que crear el Estado de Derecho que vaya de acuerdo. Y esta decisión es una parte de la que crea certeza. Más allá se tienen que tomar otras decisiones. Y no solamente lo ha dicho él, lo han dicho distintos actores del sector privado de nuestro país. Es necesario que se cree la confianza en México. Ahora, existe el contraste dicho por Slim, quien dice, pues quien no aprovecha un momento, pues está mal y no toma decisiones de acuerdo a su negocio. Pero lo que es cierto realmente es que se tiene que tomar este camino hacia adelante. En una entrevista que le hizo Rodrigo Pacheco a Jonathan Gida hace un par de semanas, él mencionaba que las cuestiones estacionales, por ejemplo, en la parte de la construcción, van a modificarse hacia el próximo año. Y no hay que echar las campanas al vuelo y decir, sí, ya estamos empezando a crecer. Y si el próximo año hay un crecimiento de 1%, tampoco es decir, hay que empezar a festejar. Lo que sí se tiene que hacer es ver qué es lo que se está haciendo bien, cuáles son las modificaciones que se hicieron y con base en eso que sigan los siguientes años. Así es, y yo te diría finalmente que hay dos factores, además del psicológico, que pues por supuesto están íntimamente relacionados, que es primero la baja de inversión del gobierno, la inversión fija, y segundo, la inversión privada. Esas dos son fundamentales. Obviamente la inversión privada es un múltiplo mucho más grande que la inversión pública. Y lo que estamos viendo aquí con el plan de infraestructura del sector privado es justamente tratar de reactivar la economía a través de esto, pero necesitamos certidumbre. Y justo el día de ayer Carlos Slim decía que la meta debería ser 5% en inversión de infraestructura del PIB. Muchas gracias, Rodrigo Pérez Alonso. Muchas gracias. Nosotros vamos